Muy buenas tardes. Me presento Yasmin Fuentes de la empresa Serfo HQ Transporte. Le damos la bienvenida a su módulo normal de tránsito. El día de hoy vamos a hablar de señalización de tránsito, señales del agente de tránsito, prevalencia de las señales en la vía y del semáforo. Vamos a iniciar hablando de qué son las señales y por qué están en la vía y qué nos quieren informar. Entonces, iniciamos viendo qué son las señales. Entonces, las señales son símbolos utilizados en la vía que vamos a encontrar durante todo nuestro recorrido cuando vamos en el vehículo. ¿De quién es la responsabilidad que estas señales estén ubicadas y nos informen lo necesario? De las autoridades de tránsito. Pero nosotros como actores viales, como principal factor al momento de conducir, que es el factor humano, somos los que debemos estar pendientes de ellas, saber qué nos están informando y ya acatarlas. Las señales de tránsito son las mismas a nivel nacional. O sea, tenemos un código de señales que para toda Colombia van a decir lo mismo. No vamos a encontrar una señal que me diga que para Bucaramanga, si la veo, significa que se da el paso. Y en Medellín vamos a encontrar que la misma señal dice no, no se da el paso. Entonces, la señal siempre va a ser la misma, es un lenguaje universal. Y digo universal porque no solo encontramos señales de tránsito en Colombia, en todo el mundo hay esta señalización para ayudar que la vía sea segura para todos. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros cada vez que vemos la señalización? Pues acatarla y entender qué nos dice cada una de ellas. Puede ser que nosotros veamos las señales y no tenga ningún letrero, sino solamente nos tenga una figura. Y si no la entendemos, pues ¿qué va a pasar? Si es una señal informativa, pues pasa nada, pasamos y no sucede nada, pero hablamos de preventivas o obligatorias, ahí es donde vamos a tener los inconvenientes y los accidentes. Y para entrar en materia de señalización, pues hablamos de que las señales se clasifican según cómo las encontremos en la vía. Entonces tenemos unas que son las señales verticales, son todas aquellas que nosotros vemos que tienen una base. ¿Sí? No pueden estar a una altura inferior de 1,50 ni superior a 1,80. ¿Por qué manejamos esta dimensión de espacios? Pues cada vez que el conductor se vaya acercando a ella, pues no pierda la visibilidad y de continuidad con la razón de ser de la señal. A medida que nos vamos acercando a cada señal, pues dependiendo de la distancia y la forma en que las encontremos, ella pues se nos puede estar yendo o perdiendo la misma. Entonces, estas señales verticales me dicen, señor conductor, son las que encontramos en los laterales de la vía, ¿sí? Siempre tiene una base o pueden estar pegadas en un muro, en una pared y la vamos a encontrar ahí. Entonces, me da una información. Las señales verticales o placas fijas, como llamamos ahí, se clasifican en unos grupos que tenemos, y ahí hablamos de señales reglamentarias, informativas, transitorias y preventivas. Entonces ahí hablamos de otra forma de identificarlas, entonces las vamos a identificar también por su forma. Entonces, verticales, toda aquella que tiene una base, no puede estar a menor de 1,50 ni mayor de 1,80 y se clasifica según su forma. Son formas geométricas y colores que me ayudan a distinguir cada grupo de señales. Iniciamos con las señales reglamentarias. Como podemos ver en la imagen, tenemos señales circulares que tienen color rojo, fondo blanco y letras negras. Reglamentaria quiere decir que son reglas, son de obligatorio cumplimiento. Algunos entendemos que son señales obligatorias. ¿Qué sucede si yo le presto atención a esta señal? Pues, aparte de causar un accidente, ¿sí? Me genera una multa, una orden de comparendo. Del grupo de señales son las únicas que me generan un cobro por no acatarlas, aparte del accidente. Entonces, ahí se decimos, son las únicas señales que si no acatamos nos afecta el bolsillo. Entonces, ahí encontramos, pues, las más comunes son las de pare, se da el paso, ¿sí? Prohibido parquear, prohibido la U, nos informa sobre qué velocidad podemos llevar en la vía. Entonces, recuerdo nuevamente, señales reglamentarias obligatorias, todas aquellas que me dicen que debo acatar sí o sí, porque aparte del accidente me genera una orden de comparendo. Seguimos con las preventivas. Figura, color amarillo, letras negras. ¿Y qué me hizo? ¿Qué me informa? Que en la vía hay algo que me puede ocasionar un accidente. Entonces me dice, venga, señor conductor,
Preste atención porque más adelante va a encontrar usted algo que le puede ocasionar accidente. Automáticamente cuando vemos esta señalización, quiere decir, bajemos la velocidad, reduzcamos velocidad, ¿por qué? Así vamos a evitar un accidente. Estas señales no me generan una orden de comparendo. ¿Pero qué sucede? Son las que me dicen pendientes, señores conductores, antes que todo su seguridad y la seguridad de los demás actores viales. Seguimos con unas señales que se llaman señales transitorias. Aquí sí encontramos diferentes formas. El color normalmente son naranjas, aunque vemos unas de color fucsia o rojas. Estas señales transitorias son responsabilidad tanto de las autoridades de tránsito como de los consorcios donde se van a instalar. ¿Por qué transitorias son? Porque solamente se ubican cuando vamos a iniciar las labores y se deben retirar cuando esta labor en la vía ya termina. Entonces, va a haber una construcción en la vía que nos va a afectar el flujo vehicular de manera normal, entonces le estamos avisando a todos los conductores o a todos los actores viales. Se deben ubicar desde diciéndole que inicia una obra, a cuántos metros va a iniciar la obra, durante todo el recorrido lo que encontremos, si encontramos, tenemos el regulador vial o paletero que conocemos, si tenemos un espacio donde va a guardar la maquinaria amarilla, si vamos a cerrar una de las vías, si hay un espacio determinado para que la personal pase o que si hay un paso, una parada de estación de bus. Entonces, toda esa información nos la tienen que dar durante la señalización. En la noche esta señalización debe ser luminosa. Como no es frecuente, entonces puede haber conductores que siempre pasen por ahí, pues no sepan que están haciendo el arreglo y la pasemos por alto porque no hay buena visibilidad. Entonces deben tener una parte luminosa para que el personal pueda identificar. Las que vemos de color fucsia en la parte inferior de la diapositiva son las de eventos especiales. Estas señalización solo la puede utilizar o la utiliza los organismos de socorro, la policía, el ejército y la marina, ¿sí? Cuando son controles viales, ¿sí? Algún desastre natural, si hay algún accidente, entonces informamos con antelación y son solo ellos los que lo pueden ubicar. Normalmente no la vamos a encontrar en el mismo material, encontramos las demás señales. Algunas entidades lo que tienen son pendones, pero igual es el color y la información que nos están dando. ¿Qué sucede si algún consorcio se le olvidó retirar la señalización? La dejamos en la vía y yo que paso todos los días, pues ya sé que en ese lazo o en ese espacio ya no hay ningún arreglo. Entonces, pues no voy a disminuir la velocidad, sino que yo continúo. Pero el señor que venía detrás mío, él sí la vio, él bajó la velocidad y el que venía detrás de él, pues también sabía que ya no estaba arreglando y se dio su velocidad normal y ocasionamos el accidente. Por eso la importancia de que tanto la gente de tránsito como los consorcios sean los encargados de ubicar la señalización de manera correcta y retirarla cuando ya ha pasado las diferentes arreglos. Y por último, tenemos las señales informativas. Entonces, las informativas tenemos informativas turísticas, que son de color marrón, que nos indican, pues, qué podemos ir a conocer en alguna vía rural. Entonces, si yo no conozco, voy hacia la costa y no conozco algún balneario, algo, pues ellos me van ubicando. Ese siempre lo vamos a encontrar de color marrón. Hay algo que quiero que recalquemos o que conozcamos nuevamente, que estas señales informativas son las únicas señales que pueden ir elevadas a una altura mayor de 3 metros y son las únicas que nos pueden ubicar así. ¿Por qué son las únicas? Porque al medida que nosotros vamos acercando, perdemos la visibilidad. Entonces, si yo paso una señal informativa sin precaución, pues no pasa nada porque yo soy la que necesito sin saber para dónde voy. Si hay un restaurante, pues no pasa nada. Pasa y me toca buscar el otro. Entonces son las únicas que pueden ir elevadas. ¿Dónde las encontramos elevadas? Hablemos de Bucaramanga, cuando venimos del aeropuerto, donde dice bienvenido a Bucaramanga, nos dice hacia dónde queda Girona, hacia dónde queda Florida Blanca. Entonces, esas son las únicas que podemos ir elevadas. Las informativas las encontramos de color marrón, como les decía anteriormente, que son las turísticas, las informativas de color azul, que son de servicios generales, y tenemos algunas de color verde, que nos hablan a nosotros de la parte
información, perdón, la información que nos hablan al inicio o ingresar a una ciudad. Entonces, repasamos antico y hablamos. Señalización vertical, toda aquella que a una altura no menos de 1,50 ni más de 1,80, y se vienen otros grupos que son preventivas, son aquellas que me informan de un riesgo y cada vez que la veo, debo disminuir. Su color es amarillo. Reglamentarias, circulares, de color rojo, y son las únicas que me generan una orden de comparendo. Y las señales transitorias, que son las de que nos hablan que hay un arreglo en la vía y que debo tener una precaución por cierto tiempo. Entonces, continuamos. Ya hablamos de las verticales, ahora vamos a hablar de las horizontales. Entonces, son todas las que vemos en piso, todas aquellas marcas que vemos nosotros en el pavimento que nos están informando sobre algunas, también son preventivas, algunas cosas que debemos tener en cuenta para que la vía sea segura para todos nuevamente. Nos indican movimientos, hay líneas, hay figuras, hay leyendas. En esta diapositiva podemos ver las más comunes. Entonces, líneas continuas que nos permiten adelantar o cambiar de carril, línea doble, una continua, una discontinua, prelación de las vías y las verbas. Todas las que encontramos en piso, también encontramos algunas de obligatorio cumplimiento, cuando nos hablan de que solo podemos girar hacia uno de los sentidos, ¿sí? La que nos dice que nuestra vía es de un solo sentido y no podemos adelantar. Tenemos el antibloqueo, que es aquella que encontramos en las intersecciones y nos dice, venga, señor conductor, hay varias intersecciones para usted poder continuar su recorrido, pero hay unas que están en color amarillo y dicen, venga, si el próximo carril donde usted va a ingresar no hay espacio para su vehículo, así el semáforo esté en verde o usted lleve la vía, debe esperar que se descongestione para poder continuar. Si quedamos en ese pedazo de intersección de la vía, pues vamos a tener un inconveniente con las autoridades de tránsito. Ahí estamos hablando de lo que es señalización vertical y horizontal. Vertical, toda la que va en base; horizontal, toda la que está en piso. Esta señalización de piso no es que no sea menos importante, lo que pasa es que cuando nosotros vamos acercando a ellas vamos perdiendo visibilidad. Siempre van ellas, como dice, respaldadas o acompañadas de la señal vertical. Vamos a hablar ahora del artículo 116. En este artículo, que nos dice señales corporales de los agentes de tránsito. Ustedes en la diapositiva podemos ver 3 señales de los agentes de tránsito que son las que nos indican en la vía. Así como las señales verticales y horizontales es un lenguaje nacional. O sea, cada vez que ellos no nos tienen que hablar más con su cuerpo, con lo que están haciendo con su cuerpo, con sus laterales, pues vamos a saber si tenemos una vía libre, si debemos detenernos o si solamente podemos prestar atención o avanzar. Hablamos que cuando el agente de tránsito está frente a nosotros, de frente o de espaldas, ¿qué quiere decir? Que debemos parar inmediatamente. Es como si el semáforo estuviera en rojo. Así tengamos detrás de él un semáforo de color verde, mientras él está frente a nosotros, va a ser que paremos, que no detengamos. Cuando están al lateral de los carriles y tiene su franco libre, o sea, sus 2 manos abajo, simplemente está él observando. Nosotros podemos avanzar de manera normal. ¿Sí? Él está ya ahí como observando que pues, la vía esté segura para todos. Y por último, hablamos de que tiene sus francos a una altura de sus manos de 90 grados con respecto a los francos. Eso quiere decir que nos puede dar detener o continuar. Normalmente estas señales las vemos de los agentes cuando estamos en una vía muy congestionada. Entonces ellos lo que hacen es, para habilitar paso, pues se hacen, anulan el semáforo o la señalización que tengamos vertical o horizontal y pasan a ser ellos los primeros o la señal más importante. Les recuerdo, son los 3 señales que tenemos agentes de tránsito, que son detenerse, avanzar o prestar atención para dar continuidad al paso. Ya hemos hablado de 2 señales.
señales verticales, horizontales y las del agente de tránsito. En el artículo, entonces, también nos habla de la prevención de la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que es que tenemos cinco señales de tránsito o grupos de señales que vamos a prestar atención. Entonces, cuando hablamos de la prevención es quién lleva o quién tiene la voz de mando al momento que nos encontremos con todas las 5 en la misma condición, o sea, en la misma. Voy yo, en este caso hablemos de Bucaramanga, voy por la 27 y tengo las 5 señales ubicadas. ¿A quién le hago caso primero? Eso es lo que nos quiere decir la prevención. ¿Quién me da la orden o a quién le debo hacer caso? Entonces, la primera orden emitida por el agente de tránsito, él es la primera orden que tenemos nosotros a aceptar. Así las demás señales me dejan continuar. Si yo veo a la gente de tránsito de frente y el semáforo le decía está en verde atrás, pues paramos. O sea, es la primera voz de mando que tenemos, el agente de tránsito. Si el agente de tránsito no está y vamos por una vía, volvemos al ejemplo del semáforo en verde, pero tengo una señal transitoria que me dice vía cerrada o prohibido el paso, pues esa señal automáticamente me anula el semáforo. Esa es la segunda prelación. Entonces, inicialmente la gente, segundo, la señal transitoria, por tercero, el semáforo. En el semáforo encontramos una señal de color rojo, una amarilla y una verde. Podemos decir que la de rojo, cuando el semáforo está en rojo, es una señal reglamentaria. Sí o sí debemos detener el vehículo. Y la señal verde es una informativa. Señor, continúe, usted puede pasar sin ningún inconveniente. El amarillo es una señal preventiva. ¿Qué me dice? Si yo voy en la vía, normalmente, y mi semáforo está en verde y pasa amarillo, quiere decir, disminuye la velocidad porque va a tener que detenerse si no alcanza a llegar antes de que pase el semáforo a color rojo. Entonces, le dice, señor conductor, pendiente, vamos a cambiar de color y usted va a tener que detenerse, disminuye la velocidad. Pero si es al contrario, estamos nosotros en color rojo esperando que nos den vía y pasa amarillo, que quiere decir, señores conductores, prepárense que vamos a iniciar nuestro recorrido. Entonces, tercera prevención de señal, semáforos, hablamos verde, continuamos, rojo de detención y amarillo de prevención. Vamos a iniciar el recorrido o debemos detener el vehículo. Cuarta señal, cuarta prevención de señal, la vertical. Hablamos que es la que tiene una base, 1,50 y es la que continúa. Y por último y no menos importante, la señal horizontal o de marcación sobre la vía. Entonces, si nosotros encontramos, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, encontramos una que me dice, una señal vertical que me dice precaución, no vamos a hablar de, no, vamos a dar un ejemplo más claro, vamos a hablar de una de prohibición, la que me dice prohibido giro, en este caso, a la izquierda, pero tenemos una horizontal que me dice giro permitido. ¿Cuál va a poner atención o cuál es la que vamos a acatar nosotros en este momento? La vertical. Entonces, esa es la prevención de las señales. ¿Por qué es importante tener nosotros claros las señales de tránsito? Yo les decía, es por evitar la accidentalidad. Y es responsabilidad del factor más importante. En uno de los módulos hablamos de los factores al momento de conducir. Tenemos el factor humano, factor vehículo, factor vía y factores naturales o climáticos. En este caso, el factor más importante es el factor humano. Y ya hablamos de manejo defensivo, ¿por qué? Porque es que si yo estoy viendo todo lo que está pasando a mi alrededor en la vía, pues voy a hacer que mi ruta vaya a ser segura. Voy a hacer que cuando salgo con mis niños, pues voy a estar pendiente y voy a llegar al colegio, voy a llevarlos a sus casas de manera adecuada. A veces nosotros decimos, es que la señal no pasa nada, nadie me está viendo, pero no es porque me vean o no me vean. La importancia es que usted como conductor sepa la responsabilidad que tenemos frente a la vía. ¿Sí? Y nos ayuda, tenemos muchas ayudas en la vía que nos ayuda, valga la redundancia, nos ayuda a que nuestros recorridos sean de manera segura. Lo que pasa es que a veces nosotros somos
como tan confiados o como, "Ay, que yo siempre paso por esta vía y nunca pasa nada, la señal está ahí, pero nadie la acata, pues yo tampoco la voy a acatar". Y cuando tenemos el inconveniente o cuando nosotros ya encontramos que vengo y dice, venga, me pasé el pare, omití la señal de se da el paso y nos vemos involucrados en el accidente, es cuando decimos, "Ay, tanto tiempo y no va a pasar nada, ¿y por qué me tiene que pasar a mí?". O cuando la gente de tránsito llega y le dice, venga, es que usted llevaba el pare, usted, o usted pasó el semáforo en rojo, y usted dice, pero es que todos lo estaban pasando en rojo. Venga, los demás pueden hacer cualquier cosa, pero usted es el responsable de que del cumplimiento de la señalización y de cumplimiento de toda la normatividad. No solamente se da el cumplimiento ya todos los documentos del vehículo, cumplimiento del Código Nacional de Tránsito. Entonces, así los demás no lo hacen. Venga, es que el otro se pasó, el otro dice que ese semáforo nunca está bien, que siempre está intermitente, entonces pasa la velocidad que lleva y llevamos a veces tanto afán que no nos fijamos en qué señal que estamos pasando. Entonces, si a veces nos vamos con ustedes, preguntamos qué señal acabamos de pasar y ni idea. Entonces, pues, la idea, señores, los invito es a que cada uno de ustedes sea consciente de la importancia que tiene la señalización durante nuestros recorridos. Que seamos siempre nosotros como los pioneros en la seguridad vial. ¿Sí? A nadie nos gusta, van a nos que nos estén diciendo, nos estén informando que, venga, es que usted te pagó una orden de comparendo, o que algún papito diga, es que este señor se dio la velocidad, yo lo vi, se pasó. No, señor, nosotros somos responsables de nosotros y de nuestros niños. Entonces, los invito a seguir así, ¿verdad? Juiciosos, el cumplimiento de toda la señalización, la normatividad. Y CERFO está siempre para ustedes en cualquier inquietud que tengan. Espero que tengan muy buena tarde y hasta un próximo módulo que nos podamos ver. Hasta luego, feliz tarde.